comencé con la música cuando tenía aproximadamente 15 años. Mi primer instrumento fue la guitarra. Un vecino, un amigo del barrio que había estudiado me pasó los acordes básicos y así comencé a tocar. Siempre he sido más bien autodidacta, aunque a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, siempre he ido estudiando cosas que me estaban haciendo falta. Por ejemplo, armonía, aprender a escribir partituras, obviamente, algunas clases de canto, las técnicas para la ejecución de los instrumentos de viento. Después me di cuenta que siempre, en realidad, el estudio del conocimiento siempre suma. Mi primer recuerdo de estar escuchando música de manera consciente, es decir, elegir yo lo que iba a escuchar y no aquello que ocasionalmente podían pasar por la radio. Mi primer recuerdo está en la adolescencia y básicamente era rock nacional, el rock argentino de la década del 70 y principios de los 80, principalmente, digamos, Box Day, las distintas bandas de Charly García, las distintas bandas de Luis Alberto Spinetta. Me gustaba mucho también la línea acústica, como por ejemplo la de León Gieco. Con León Gieco aparte tengo un recuerdo muy particular porque mi primer recital, el primer recital que yo vi en vivo, tenía más o menos unos 15 años justamente, y fue un recital que dio León en un cine de Tres Arroyos, que es mi ciudad natal, y estaba él solo con la guitarra. A mí me pareció tan impresionante lo bien llevado que estaba ese espectáculo, con esos mínimos elementos, que yo dije, bueno, yo quiero ser como este tipo. Con el tiempo después uno va recibiendo muchas otras influencias musicales. Tuve una etapa que me apasionó mucho el rock inglés, el más elaborado, que en muchos casos le decíamos en esa época rock sinfónico, digamos Pink Floyd, Yes, Queen, etc. Y desemboqué también en los Beatles, que han sido un poco fundacionales de tantas otras variantes del rock. Después tuve una época en que me apasionó la música vocal, se escuchan muchos grupos vocales. Paralelamente me llega también el folclore. Yo empecé con el folclore un poco de atrás para adelante, empecé a escuchar folclore más elaborado y después fui hacia formas más tradicionales por curiosidad. Pero lo primero que me llegó de folclore era lo que había en esa época de la década del 80, que circulaba, como los músicos populares argentinos, Marcama, Raúl Carnota, la obra de Cuche Leguizamón, que yo la escuchaba a través de fantástico dúo salteño. Las influencias continúan, me apasiona también en su momento la obra de Astor Piazzolla. Como autor de canciones me despierta mucha admiración los autores de habla hispana como Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Rubén Blades y una serie de compositores que en ese momento se denominó la trova rosarina, de los cuales a su vez destaco a Jorge van der Molle, por quien tengo una particular admiración. Y por último, uno accede a música de todos lugares del mundo, algo de jazz fusión, especialmente me gusta mucho Pat Metheny y Chick Corea. Y estos últimos años he escuchado también algo de jazz un poco más antiguo, más de la década del 60, Miles Davis, Bill Evans, Coltrane. Pero las influencias son, como verán, muchísimas. Vanguardia Group es una banda que se formó en 2006
siempre más o menos una formación similar. Actualmente está integrada por Marcelo Martínez en primera voz, Fabio Melendi, que se ocupa de saxo soprano, saxo tenor y a veces un poco de clarinete, Juan Pablo Iníguez, que hace la percusión, la batería y los coros, y yo que me encargo de la guitarra, el charango, algunos instrumentos de viento, también hago coros, hago las composiciones y los arreglos. Yo creo que en una canción la letra es muy importante, si no, no tendría razón de ser la canción. En ese sentido, yo trato de que las letras de mis canciones tengan una intención poética en su manera de decir, pero también un compromiso con la realidad. Si bien a veces me salen algunas canciones de tono más intimista, que hablan de cosas más particulares, en general la temática que me surge suele ser más general, digamos, temas sociales, políticos, de medio ambiente, etc. La verdad es que no tengo un método para componer. El surgimiento de la idea, que es lo que yo considero el embrión de la composición, puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier circunstancia. A veces ocurre cuando uno está con un instrumento, pero muchas veces en circunstancias completamente diferentes. Últimamente se me están ocurriendo muchas ideas mientras ando en bicicleta, por ejemplo. Después sí soy bastante metódico al momento de trabajar sobre esas ideas. Y entonces, bueno, algunas prosperan, se terminan, incluso terminan grabándose, y algunas quedan a mitad de camino, a medio componer, a veces nunca se terminan. En el caso de las canciones es muy frecuente que se me ocurran buena parte de la música y la idea, al menos para la letra, o un fragmento importante de la letra, casi en simultáneo. Después, generalmente me pasa que termino mucho antes la música y a veces la letra me lleva un poquitito más de trabajo. Al momento de hacer la postproducción, es decir, una de las últimas etapas cuando uno está terminando una grabación, me gusta mucho incorporar sonidos que no provienen de instrumentos musicales. Pueden ser los sonidos de la naturaleza, como agua, viento, aves, o a veces puede ser también algún ruido producido por personas. Recuerdo una vez una grabación que me gustó mucho cómo quedó, que comenzaba con el bullicio del recreo de una escuela primaria, por ejemplo. Para la construcción de instrumentos utilizo mayormente caña. Distintos tipos de caña sirven para distintos instrumentos o distintas partes de los instrumentos. En menor medida a veces utilizo algo de madera o cuero, por ejemplo, para los parches de los instrumentos de percusión. Eventualmente también a veces utilizo plástico, que es una manera también de reaprovechar el material que va a ser descartado. Con el Vanguardia Grupo disfrutamos mucho de los ensayos y las grabaciones, nos divertimos mucho, pero por supuesto lo que más nos gusta es tocar en vivo. Nos gustan, como a todo músico, generalmente los recitales. Sin embargo, también tenemos material virtual, tanto en YouTube como en distintas redes sociales, porque entendemos que de esa manera podemos llegar a personas que de manera presencial nunca podríamos hacerlo.
Para el desarrollo de los arreglos, de los temas, me he vuelto bastante metódico. Hay veces que muchos de ellos surgen casi en paralelo con la composición, es decir, algunos aparecen mientras estoy componiendo el tema, pero la mayoría surgen después. Lo que suelo hacer es cuando tengo el tema ya compuesto, lo escribo en la computadora y hago que la computadora lo toque, y sobre eso suelo ir improvisando con los distintos instrumentos, o a veces la voz también, y a medida que me van gustando esas ideas, las agrego a la partitura, o sea, las voy escribiendo. También hay veces, sobre todo con los instrumentos que son más solistas, como pueden ser las quenas y las flautas, que hay partes en las grabaciones que en realidad no fueron arregladas, no fueron escritas, sino que se improvisaron durante la misma grabación.